Me acompañan en su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 11. Cuando tengan el capítulo, por favor, me lo hacen saber con una amén. ¿Todos lo tienen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Todavía no? Espera un poquito. ¿Listo? ¿Todos tienen el capítulo 11? Entonces en el capítulo 11, por favor, busque el versículo 19. Vamos a leer el versículo 19 y el 20. Y dice la palabra de Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén y amén. La enseñanza de esta mañana se titula Un nuevo corazón. ¿Cómo se titula? Un nuevo corazón. Un nuevo corazón. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere dar un nuevo corazón? La palabra de Dios es clara. Creemos que el Señor está haciendo su obra transformadora en nosotros a través del Espíritu Santo. Dentro de todas las cosas que hace el Espíritu Santo en esa nueva vida espiritual que nos da, es cambiar nuestro corazón. Y la palabra de Dios habla acerca de ello. Este texto que encontramos lo encontramos en el Antiguo Testamento. Así que sabemos que Dios desde tiempos antiguos ha querido cambiar el corazón de su pueblo con un solo objetivo, y ese objetivo está en el versículo 20, ¿cierto? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y eso se resume en obediencia. Así que el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón nuevo para obedecerle, una nueva naturaleza espiritual, una nueva vida en Él y para Él, con el único propósito de servirle a Él, de que su nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces encontramos que la Biblia menciona la palabra corazón alrededor de unas 300 veces. ¿Será que para el Señor es importante el corazón? El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Esto hace que su corazón se endurezca a las cosas espirituales. Generalmente el hombre del común no tiene mucho interés por las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. ¿Y por qué está endurecido? A causa del pecado. La dureza también es el ser insensible, es la falta de compasión y la falta de misericordia. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1 que el hombre de esta época es implacable y sin afecto natural. Así que en el corazón del hombre malvado está la insensibilidad, ¿cierto?, a todas las cosas. Cuando nosotros vemos el corazón del ser humano, el general de la raza humana, encontramos que hoy en día es, como dice la palabra, de continuo hacer el mal. Encontramos que hoy en día ya están las señales de Mateo 24, ¿cierto? Guerras y rumores de guerras. Los padres se levantarán contra los hijos contra sus padres. Y así sucesivamente hemos escuchado muchas cosas hoy en día en las noticias. Así que el corazón del hombre en este tiempo está endurecido a causa del pecado, está insensible. Y pues esto también se debe a que la humanidad ha estado sumida en la ignorancia espiritual y no conocen a nuestro Salvador. Les hace falta un Salvador, desconocen totalmente la obra de Jesús en la cruz. Así que si el amor de Cristo no está en el hombre, su corazón va a ser perverso y engañoso, ¿cierto? Se va a hacer duro de corazón. Generalmente la persona dice: no me dejo de nadie, ¿cierto? No me importa nada ni nadie, yo puedo solo. Y nos volvemos autosuficientes. Eso hace que nosotros nos alejemos de Dios. En cuanto a Dios, supuestamente creemos, pero no nos sometemos a su voluntad ni le obedecemos.
entonces ahí se deja ver el corazón del hombre. David es el ejemplo que Dios ha colocado en la Biblia para que entendamos cómo debe ser un hombre con el corazón similar al de Dios, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que David fue un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces encontramos que David, después de que el Señor le envía al profeta, él hace un examen, una evaluación en su corazón, y después de realizar ese examen determina cómo está delante de Dios. Creo que a David no le fue muy bien en ese momento, ¿cierto? Creo que David en ese momento perdió esa evaluación, perdió ese examen. Su corazón, en el momento que el Señor le tuvo que enviar un profeta para decirle: tu corazón se ha desviado, en ese momento David se dio cuenta que había perdido eso tan precioso que era tener el corazón conforme al corazón de Dios. Así que en esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacer una evaluación de cómo está nuestro corazón. Los invito a que sigan la enseñanza, a que escuchen la voz de Dios a través de su palabra y que usted pueda examinar, pueda hacer una evaluación de cómo está su corazón en este tiempo. Yo sé que todos vivimos circunstancias difíciles, yo sé que todos vivimos situaciones muchas veces extremas, pero yo quiero decirles que Dios conoce su corazón y que Dios en esta mañana sí va a hacer un examen concienzudo de nuestro corazón, pero al final de la mañana vamos a salir de este lugar con un nuevo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, para comenzar, vamos a revisar qué pasó con el rey David, aquel hombre del cual dice la Biblia que tenía el corazón conforme al de Dios. Me gustaría que me acompañaran al Salmo 51:7. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 7. El que lo encuentre diga amén, por favor. ¿Todos lo tienen? Resulta que David en este momento había pecado delante de Dios, se había salido del propósito de Dios, y el Señor tiene que enviarle a un profeta para que le haga caer en cuenta lo desviado que está, porque David se había enceguecido a causa de la maldad de su corazón, a causa del pecado. Entonces dice la palabra de Dios que él, en el momento que entendió que su corazón se había corrompido delante de Dios, le dice estas palabras. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 11. Dice la palabra de Dios: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Encontramos que David en este momento estaba reflexivo, estaba arrepentido y ya había caído en cuenta de la maldad de su corazón, por la cual le había fallado a Dios. Así que lo que pide David en ese momento básicamente es: Señor, si tienes la forma de lavarme y de purificarme, hazlo. Límpiame, Señor, y límpiame y seré más blanco que la nieve, dice la palabra de Dios. Hazme oír gozo y alegría. Él había perdido hasta el gozo y la alegría. Muchas personas, cuando le fallan a Dios y el acusador viene y les dice: le has fallado a Dios, se alejan de Dios. Y esa lejanía de Dios los apaga espiritualmente. Así que David había perdido el gozo. El salmista más importante de la palabra de Dios había perdido el gozo y la alegría, porque había entendido, supo que le falló a Dios, y le dice al Señor: lávame y seré más blanco que la nieve. Yo no sé si a usted le haya pasado eso, si alguna vez se ha sentido culpable delante de Dios. Si ya fue así y ya lo hizo, lo felicito. Si no es así, lo invito a que lo haga hoy, a que hoy podamos examinar nuestro corazón así como lo hizo David y entender
que el fallarle a Dios nos separa de Él y ha contaminado nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David estaba enfermo a raíz de su pecado. Los huesos de David estaban abatidos. Él sentía en su interior, en sus huesos, en su cuerpo, se sentía enfermo, se sentía debilitado, se sentía abatido. Y todo esto a causa del pecado, a causa de la maldad que había en su corazón. Dice en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados. David entendió que para Dios el pecado es abominación, y le dice: y borra todas mis maldades. David en este momento sabía que necesitaba una limpieza, un empezar de nuevo, un comenzar de ceros, y le dijo al Señor: borra mis maldades. Y en el versículo 10 llega a la parte que en el día de hoy vamos a estudiar con un poco más de énfasis. Y le dice el rey David a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Óigase bien, él le dijo: dame un nuevo corazón, en otras palabras. Le dijo que lo volviera a crear, que el que tenía ya no le servía, que el que tenía estaba contaminado, que el que tenía había pecado, había fallado delante de él, delante de su Dios. Así que David entonces le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Trae nuevamente la rectitud, renueva la integridad en mi vida, le dijo David a Dios. Yo no sé si usted alguna vez le haya dicho esto a Dios. Lo que sí sé es que Dios está dispuesto a hacerlo, aunque usted no se lo haya pedido. Dice la palabra de Dios que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros mismos le pidamos algo. Y nuestro corazón está colocado en nosotros únicamente con el objetivo de servir a Dios, de conocerlo, de amarlo, de obedecerlo. Si su corazón en este momento no se inclina a hacer eso, es porque está alejado de Dios. Quizás se ha endurecido por causa del pecado. Dice el rey David en el versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti. Y dice: y no me quites, o no quites de mí tu Santo Espíritu. El rey David conocía la historia de Sansón, un hombre que había sido apartado por Dios, separado por Dios para una función específica, para liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Pero Sansón era algo loco y siempre estaba haciendo lo que Dios no le había dicho que hiciera, hasta que llegó el momento en donde al Señor se le llenó la copa y quitó de Sansón su espíritu. Lo más curioso es que Sansón en ese momento pensó y dijo: esta vez saldré como las anteriores, porque el Señor hará que yo sea victorioso. Pero dice la palabra de Dios: pero él no sabía que el Señor le había quitado su espíritu de él. Así que David sabía lo que pasaba a las personas que fallaban a Dios, que se desviaban del propósito de Dios. Por eso le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy estamos aprendiendo entonces a qué nos exponemos cuando el corazón nuestro se desvía del propósito de Dios. Cuando el servir a Dios u obedecerle no es nuestro deleite, no es nuestro máximo propósito, no es nuestra prioridad. Hoy en día el ser humano tiene otras prioridades. David tuvo otra prioridad en un momento determinado y pecó delante de Dios. Así que tuvo que hacer esta oración que le acabo de leer para decirle al Señor: Señor, necesito un nuevo corazón. Necesito que crees en mí, que lo hagas de nuevo, que lo formes de nuevo, porque el que tengo no te sirve, porque el corazón que tengo se desvió.
Teniendo en cuenta entonces el ejemplo de David, ahora vamos a revisar algunas referencias bíblicas acerca de lo que es el corazón del hombre. Encontramos el versículo de Proverbios 4:23, todos lo conocen, muchos lo recitan de memoria. Proverbios 4:23, ¿lo recuerdan? ¿Lo tienen presente? ¿O no? ¿O a veces se nos olvida? Dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese corazón que todo ser humano tiene, Dios nos aconseja que lo guardemos, que lo protejamos. ¿Y por qué hay que protegerlo? Porque Él es la fuente de nuestra vida espiritual. La palabra de Dios enseña que el único que pesa los corazones, creo que ahorita lo leeremos, es Dios. El único que conoce qué hay dentro del corazón es Dios. Nadie más. Pero hay un adversario. Está y existe el enemigo de nuestras almas, llamado por la Biblia diablo o Satanás. Y él quiere hacer que toda la humanidad se pierda, que su alma se pierda en el infierno. Ese es el propósito, dice la palabra de Dios. Así que en el libro de Efesios, capítulo 6, dice la palabra de Dios que Satanás envía dardos de fuego a nuestra mente, que se llaman pensamientos. Y esos dardos de fuego, como él no conoce el corazón, tiene que usar nuestros pensamientos para contaminar nuestro corazón. Dice en ese libro de Efesios que debemos colocar el escudo de la fe para protegernos de esos dardos, de los dardos de fuego del maligno, dice. Entonces podemos entender que cuando el Señor dice que sobre toda cosa que guardes o que protejas, guarda tu corazón, te está diciendo, primero, alimenta tu fe para que tu fe proteja el centro en donde está tu alma, lo que quiere Satanás, de lo cual él se quiere apoderar. Cuando la palabra de Dios dice que de él mana, ese maná es lo mismo que emanar. De allí nace como un manantial. Cuando pensamos en un manantial de agua, encontramos que en alguna peña hay un conjunto de rocas en donde hay humedad y de pronto empieza o comienza a salir una gotica de agua y empieza a destilar agua. Allí nace el agua, ¿cierto? Ese es el nacimiento. Y podemos decir que de allí mana el agua. Lo mismo pasa con el corazón. Pero la palabra de Dios es clara y dice que debemos guardar el corazón porque allí o de allí nace la vida. De allí del corazón nace tu vida espiritual. Tu vida espiritual para bien, o si lo dejas contaminar por los pensamientos del enemigo, tu vida espiritual para mal, que es lo que la gente dice, mala suerte, o es que no nací con ángel. Y muchas personas le adjudican a la suerte y al azar lo que les pasa en la vida. No, no es eso. Simplemente es que su corazón ha estado alejado de Dios. Y la palabra de Dios es clara. Dios no escucha la oración del pecador. Si mi corazón no está bien delante de Dios, pues las cosas no me van a salir bien. Dios no tiene cómo ayudarme, cómo responderme. No porque no quiera, sino porque yo no lo dejo por mi corazón. Entonces, sobre toda cosa guardada debes guardar tu corazón, ¿cierto? Primer consejo que encontramos en la palabra de Dios. O más bien, es como una advertencia. Ahora, en Eclesiastés 11:8, le voy a invitar a que los escriba. Yo se los leo. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, habla de la maldad del corazón. Y dice la palabra de Dios, porque no se ejecuta enseguida la sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. La palabra de Dios nos enseña que nuestro corazón
está dentro de nosotros. Cuando no tenemos el temor de Dios, única y exclusivamente para pensar en hacer el mal. Entonces, cuando vemos que el corazón de cada uno de nosotros está lleno de maldad, de perversidad, dice Romanos 1, ¿sí? Engañosos, perversos, desleales, sin afecto natural, duros, implacables, esa dureza a la que se refiere es esa dureza de corazón. Es aquello que, aunque a veces nosotros parezcamos muy lindos a la vista de nuestros hermanos, los que asisten con nosotros a la iglesia, en nuestros peores momentos o en las peores circunstancias sale a relucir, sale a flote. Cuando una persona se exaspera y levanta la voz y quiere decirle a las demás personas de que se van a morir, ¿cierto? Explota. Es porque está contenido dentro de él algo que ha estado tratando de sujetar a las malas dentro de él. No lo exterioriza, no lo saca. Y entonces decimos, lo que pasa es que yo soy explosivo. Y cuando me sacan el mal genio de las aguas mansas, ¿cierto? Es que yo soy así, es que no lo puedo evitar. Yo soy un alma de Dios, pero cuando me sacan el mal genio, allí es donde aflora lo que hay en el corazón. Porque de la llenura del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces encontramos que el corazón del hombre está lleno de maldad. Y si no está sujeto a la voluntad de Dios, generalmente en el momento que estalla o explota, lo hace mal. Dice la palabra de Dios que el corazón está lleno de insensatez. Eclesiastés 9:3. Yo se lo leo. Usted solamente anótelo. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Esa insensatez es falta de cordura, falta de prudencia. Esa insensatez es esa locura que nos da muchas veces, ¿cierto? Puede ser periódicamente, puede ser usualmente, puede ser de vez en cuando, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, una vez al año. Pero ese día nos da, como dice el pastor, el trabajo. Nos encuentran de malas pulgas. Pero resulta que no funciona así para Dios. Dios ha colocado en el hombre el corazón únicamente con el objetivo de amarlo, servirle y obedecerle. Y cuando estamos en ese mal día, no estamos obedeciendo a Dios. Tenemos una falla del carácter en ese momento y sale a flote a través de todo eso que tenemos comprimido en el corazón. Y nos volvemos insensatos. Lo único que le puede dar sensatez a mi corazón o cordura es la palabra de Dios, es ese nuevo nacimiento que en esta mañana necesitamos, y vamos a decirle al Señor que necesitamos que haga lo que hizo con David en nosotros, que nos dé un nuevo corazón. Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Lo voy a buscar porque en el versículo siguiente dice quién lo conoce. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en el versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién lo conoce entonces? El Señor, nuestro Dios. Él conoce el corazón, hasta lo más profundo que hay en él, hasta lo más pequeñito,
que tú tengas guardado en Él, sea bueno o sea malo. Dice la palabra de Dios en Mateo 23:25 que es hipócrita y lleno de robo e injusticia. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso o del plato, mas por dentro estás llenos de robo y de incontinencia, dice esta versión. Vamos a leer esta. Mateo 23:25. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y esa injusticia no es nada más que no hacer lo justo delante de Dios. Esa injusticia, enseña la palabra, que es cuando el hombre está lejos o lejano de Dios. Es injusto, no tiene justicia, no ha sido justificado. La justicia del hombre no es la misma justicia de Dios. Así que Dios quiere compartir con nosotros, quiere hacernos justos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para justificarnos. Leímos unos versículos del Antiguo Testamento y ya estamos en el Nuevo, o sea, después de Cristo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que es fuente de todo mal. Marcos 7:20. Escríbalo, yo se lo leo. Dice la palabra de Dios: pero decía, ¿quién decía? Jesús, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Entonces encontramos que nuestro corazón es fuente de todo mal. Quizás nosotros no queremos que sea así, pero suele suceder, como dice un comercial, hasta en las mejores familias. Y yo quiero que en esta mañana usted entienda que la palabra de Dios nos está mostrando cómo es nuestro corazón, qué características tiene el corazón del ser humano, de aquel que o está apartado de Dios o en algunas cosas se aparta de Dios, aquel que no obedece al Señor en su totalidad, sino solamente en aquello que le conviene. Así que el Señor Jesús dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen todas estas cosas. Dice también en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 12: mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo o de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Otra advertencia, ¿cierto?, acerca del corazón. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo. Me gustaría mirarlo aquí. Hebreos, a ver si esta versión cambia en algo. Capítulo 3, verso 12. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando en el corazón del hombre hay maldad, aflora la incredulidad. No creemos en Dios. Si nuestro corazón está lleno de cosas, es porque no hemos creído en Dios. Es porque no hemos creído en nuestro Salvador. Y la palabra de Dios durante mucho tiempo nos ha sido predicada. Creo que es tiempo de que empecemos a creer en el Señor verdaderamente. Ese creer no es solamente hacer una oración en donde yo digo sí creo. Porque antes del Señor nos preguntaban a nosotros: ¿y usted cree en Dios? Y todos decíamos sí, yo creo, ¿cierto? Entonces no es decir yo creo, sino hacer la voluntad del Padre, dijo Jesús en las Escrituras.
Dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Y el hacer la voluntad del Padre nace ¿desde dónde? Desde el corazón, porque allí es donde se genera la convicción, la seguridad de la palabra de Dios. Desde allí es donde surge la fe en mi vida, esa fe para creer ciegamente en la palabra, en lo que se me ha predicado, en lo que he escuchado, en lo que Dios me ha dicho a través de su escritura. De eso se trata. Así que en mi corazón es donde se cree, ¿cierto? Hay un versículo, está en Romanos capítulo 10, versículo 10, en donde dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que Dios quiere, que su justicia venga y yo la crea en mi corazón, que tú puedas tener en tu corazón la seguridad, la convicción de que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces vimos algunos versículos. Hoy no estudiaremos los 300 porque queda un poco complicado. Alrededor de 300 hablan del corazón, pero encontramos unos que son puntuales, a través de los cuales el Señor nos ha dicho en esta mañana que hay en nuestro corazón. Pero también la Biblia habla de ese corazón que Dios quiere. ¿Y cómo es el corazón que Dios quiere? Un corazón que tema a Dios, ¿cierto? Un corazón de carne, como leíamos en un comienzo. Para los que llegaron a lo último, les voy a leer el texto clave de la enseñanza. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 11, 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces ya hablamos de ese corazón malo y perverso, ese corazón que parece una piedra, que es como una piedra, dice la palabra. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de ese corazón que quiere Dios, ese corazón de carne, ese corazón sensible, ese corazón que busca a Dios, ese corazón que ama a Dios como su prioridad, ¿cierto? Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo primero que debemos cumplir. Así que tu corazón debe estar inclinado para cumplir estas cosas. Este mandamiento en particular es más importante. Un corazón que sienta, un corazón que sea sensible a la voz de Dios, un corazón no carnal, sino de carne. Ahí hay una diferencia. Dios dice: les daré un corazón de carne, no un corazón carnal. El corazón carnal es aquel que ama al mundo y sus placeres y sus deleites. El corazón de carne es aquel corazón sensible delante de Dios, en el cual Dios puede trabajar, Dios puede obrar, Dios puede colocar seguridad, convicción, fe, misericordia hacia los demás, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, templanza, ¿cierto? El fruto del Espíritu Santo que todos conocen. Entonces encontramos que la palabra de Dios habla de un tipo de corazón que sí le agrada a Dios. Salmos 119:9. Un corazón que guarda la palabra de Dios. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando guardare tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes errar en tus mandamientos. Entonces, ¿con qué limpiará? Aquí habla del joven. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Amén. Todos en el Señor somos jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuando guarde la palabra de Dios. Entonces encontramos que la palabra de Dios también nos enseña acerca de ese corazón. ¿Qué características debe tener un corazón que le agrade a Dios? ¿Cierto? Dice la palabra de Dios: un corazón dispuesto como buena tierra. Muchas veces ustedes nos han escuchado orar de esa forma: Señor, que mi corazón sea buena tierra.
Pues es porque la palabra de Dios lo enseña. Lucas 8:15. Y la que en buena tierra, hablando de la semilla y de la parábola del sembrador, y la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ahí no dice, y quizás llevarán algún día fruto. Ahí están asegurando, ahí asegura la palabra de Dios, y llevará fruto. Y llevan, dice, y llevan fruto en paciencia. Así que Dios quiere un corazón dispuesto como esa buena tierra, donde pueda plantar la semilla de su palabra. Ese es el corazón que a Dios le agrada. También la palabra de Dios habla de un corazón humilde. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humilde, un corazón contrito, humillado delante de Dios, reconociendo que delante de Dios no somos absolutamente nada, que separados de Dios no somos nada, que necesitamos de Dios. Cuando hablamos de hacer un acto de contrición, ¿a qué se refiere? Hacer un examen profundo de nuestro interior, ¿cierto? Un volver a empezar. En palabras técnicas sería como un reset, ¿cierto? Olvidarnos de eso que pasó, como decía el apóstol, olvidando prontamente lo pasado y extendiéndonos hacia el futuro. Eso, un acto de contrición en el cual yo entienda y diga: Señor, te fallé, pero te necesito, ayúdame a cambiar para no fallarte más. Eso es lo que Dios pide, y eso solamente se puede obtener cuando nuestro corazón es humilde, cuando está contrito, cuando está quebrantado, humillado delante de Dios, reconociendo nuestro pecado, porque absolutamente todos pecamos, dice la palabra de Dios. Un corazón que tenga temor y que guarde los mandamientos para que les fuese bien para siempre. Oiga esa promesa. Deuteronomio 5:29. Voy a leer esta. Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. Dice la palabra de Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y muchas veces el ser humano se desgasta la vida diciéndole al Señor: Señor, es que tú no me oyes, es que tú no me amas, tú no me respondes, tú no me quieres. Y resulta que el problema no es del Señor, el problema es del hombre. Por eso el Señor dice: ¿quién diera? En palabras de las abuelitas, ¿qué diera yo, hijo? ¿Cierto? ¿Qué diera yo? Para que tuviesen tal corazón, que primero me teman, segundo, guarden todos los días todos mis mandamientos. Ese es un gran problema para el hombre. Aquí dice que guarden todos los días todos mis mandamientos. Nosotros quizás el tema de todos los días, hasta ahí de pronto bien, pero que todos los días guardemos todos los mandamientos, difícilmente. El único que tiene el poder para colocar eso en el corazón de nosotros es Dios, a través de su Espíritu Santo, nadie más. Así tú te preocupes, así tú te desgastes, así no puedas dormir pensando en ese tema, tú solo no puedes. Necesitas ayuda de Dios, necesitas el Espíritu Santo de Dios en ti. Si no, se acabará tu vida pensando en lo mismo: cómo guardar la palabra de Dios y sus mandamientos todos los días, con el único objetivo, y la promesa de Dios está enseguida, dice: para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Señor, es que a mí nunca me va bien. Algo pasa en tu corazón. No guardas los mandamientos de Dios todos los días, no temes a Dios. Seguramente lo haces día de por medio, cada tercer día.
los días domingos. Es posible, ¿no? Hay cristianos de muchos tipos, hay tipologías de cristianos. Y nos pasa, a todos nos pasa. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos en nuestra fuerza. No le permitimos al Señor que lo haga. Cuando tú le permitas al Señor que obre en tu corazón, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que la respuesta está en el mismo Dios. Entonces encontramos que la palabra de Dios habla de un corazón que tenga temor, ¿cierto? Y que guarde sus mandatos. Un corazón que busque a Dios. Segunda de Crónicas 11:16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar al Señor, Dios de Israel. Segunda de Crónicas 11:16. Los que habían puesto su corazón en buscar al Señor, Dios de Israel. Esa es la actitud que espera Dios de cada uno de nosotros. Que independientemente de las circunstancias, tú sepas que tienes a tu Salvador, que tienes a tu Señor para ayudarte, que tú corras a buscarlo a Él. No a buscar quién te pueda dar un buen consejo. Dios tiene todo el consejo para ti y quiere bendecirte hoy, siempre y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el Señor necesita un corazón que busque a Dios, un corazón fiel. Nehemías 9:8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo. El Señor hizo alianza con aquella persona en la cual se halló fidelidad en su corazón. Y la pregunta es, ¿y usted es fiel? Y muchas personas me dirán, sí, claro, yo soy fiel a mis convicciones, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi colegio, a mi universidad, a mi trabajo. Y la pregunta es, ¿y le eres fiel a Dios? Ese es el problema del ser humano. Infidelidad para con Dios. Resultamos muchas veces adorando dioses ajenos delante de Él. Cualquiera que se llame, cualquiera que nos quite el tiempo de Dios, ya es otro Dios para nosotros. Así que el Señor necesita un pueblo fiel, un corazón fiel, un corazón dispuesto. Salmo 57:7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto para cantarte y diré salmos, decía el rey David. Pronto está mi corazón. Está dispuesto, está decidido, lo quiere hacer. Pero muchas veces el ser humano se deja abatir por su entorno, por los problemas, por las circunstancias, por todo lo que le pasa. Y su primer pensamiento, pero yo para qué voy allá si eso el Señor ni me escucha. Todo sigue igual, sigo en la misma situación, nada cambia. ¿Para qué? ¿Para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Eso para qué? Eso no va a resultar. Nada, no pasa nada. Seguramente has olvidado que el Señor siempre responde, pero Él responde en su tiempo y de acuerdo a su voluntad. Lo que pasa es que como estamos esperando que Él lo haga en mi voluntad, pues no lo hace cuando yo quiero. Entonces el Señor está buscando corazones dispuestos, que estén prontos para cantarle y alabarle, como David lo hacía, para entender y reconocer lo que Él es como Dios. Debemos aprender acerca de Dios. La vida eterna se resume en conocer a Dios y a su Hijo, a quien Él envió. ¿Recuerdan? La pregunta es, ¿y lo están conociendo? ¿Se han preocupado por conocerlo? Jeremías 24:7, un corazón para conocerlo y volvernos a Él. Y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ese es el corazón que pide el Señor.
Ese es el corazón que necesita el Señor que nosotros tengamos. Así que por eso el Señor nos quiere dar un nuevo corazón. Él mismo promete y dice: y les daré un corazón para que me conozcan. ¿Para qué es el corazón? Para conocerlo a Él, para entender que Él es el Señor, dice, para ser su pueblo y para que Él sea nuestro Dios. Muchas veces nosotros queremos que Él sea nuestro Dios, ese Dios que responde, que provee, que sana, que ayuda. Pero la pregunta es: ¿y yo sí lleno los requisitos para ser de su pueblo? ¿Para ser de sus hijos? Porque quizás esté pidiendo algo que ni siquiera merezco, y aún así le digo al Señor: ¿y por qué no me lo das? ¿Y por qué no me respondes? Le adjudicamos como siempre a Dios cosas que son hasta sin sentido. No hay cordura. Hablábamos de la sensatez, ¿cierto? No hay cordura muchas veces en las cosas que oramos o pedimos. La Biblia dice en el libro de Santiago: pedís y no recibís porque no sabéis pedir, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces no le podemos echar la culpa a Dios de lo que no hemos logrado, de lo que no ha venido, de la bendición que no hemos recibido, porque no es problema de Él, es problema de nosotros. También la palabra de Dios habla de un corazón que guarda sus dichos. Salmos 119:11. Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Para qué debemos guardar los dichos de Dios? Para no pecar. La palabra de Dios se guarda para no pecar delante de nuestro Dios. Así que ya hicimos un breve repaso de algunos versículos que hablan de la condición del corazón del hombre. Y ahora último, del corazón que Dios quiere que tengamos, ¿cierto? Y entonces la pregunta es: ¿en qué condición está tu corazón? Recuerda que cuando empezamos dijimos que íbamos a hacer una evaluación, un examen. Alguien me preguntó hace poco: ¿y cuando el Señor dice examíname, debo ir al médico? No es ese tipo de examen. La Biblia dice: examíname, oh Dios. ¿Quién hace el examen? El Señor. Si en mí se halla camino de perversidad. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el examen lo hacemos delante de Dios, y el Señor es el que nos aprueba o nos reprueba, ¿cierto? Pero como la intención de Dios siempre es que salgamos aprobados, pues vamos a ver qué herramientas nos puede dar Él, lo que llamamos la aplicación personal, ¿cierto? Entonces encontramos que la palabra de Dios, como es completa, la palabra de Dios ya durante algún tiempo nos ha hablado acerca de la regeneración. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿No lo sabemos? ¿Qué es eso? ¿Es chino? ¿Japonés? Está hablando en hebreo ese señor que está predicando allá. No, yo no sé qué es eso. No. Muchas veces se nos ha hablado de la regeneración. La regeneración, dice la Biblia en Juan capítulo 3, es un nuevo nacimiento espiritual. Y dice la palabra de Dios que fue Nicodemo y buscó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué necesito para entrar en el reino de los cielos? Y le dijo Jesús: ¿eres tu maestro de la ley y no lo sabes? Debes nacer de nuevo. Y él le dijo: ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y él le dijo: no es nacer de la carne, es nacer del Espíritu. Así que encontramos que cuando hablamos de regeneración, esa regeneración vino a nosotros por causa de Cristo y de Cristo crucificado. Cuando Dios quiso reconciliar a sus hijos, ¿cierto?, con Él, porque se habían separado por causa del pecado de Adán y Eva, hubo separación, fueron sacados de huerto del Edén. Inmediatamente el Señor empezó a pensar: ¿cómo nos reconciliamos? ¿Cómo los reconcilio a ellos con nosotros o conmigo? Con nosotros, porque estaba la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces
el Señor ideó el plan de salvación, enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por nuestros pecados, para que a través de ese sacrificio pudiese haber esa reconciliación entre Dios y los hombres. Y allí en este lugar, en la cruz del Calvario, Jesús nos entregó la regeneración o el nuevo nacimiento. Entonces, ¿se acuerdan de el ejemplo que nos daba el pastor de la U del Evangelio? ¿Y por qué lo llamamos la U? Porque cuando yo lo hago de aquí para allá, a ustedes se les ve como una U. Lo hago así y así. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Qué invento raro es ese que se están inventando esta gente, esos predicadores modernos? No, la palabra de Dios lo enseña, sino que le damos esa forma porque así lo podemos dibujar para que ustedes lo entiendan mejor. Dice la palabra de Dios que estaba Dios Padre y envió a su Hijo Jesucristo para que Él atravesara los cielos, ¿cierto? Viniera a la tierra, viniera como hombre sin pecado, conociera nuestra condición humana, ¿cierto? Y sin cometer pecado fue a la cruz para llevar los pecados de nosotros a esa cruz, ¿cierto? Después de ir a la cruz y morir allí por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Se mostró ante los discípulos durante 40 días y dice la Biblia que más de 500 personas lo pudieron ver resucitado. Estando él resucitado, entonces les dijo: me voy porque es necesario que me vaya para que el Consolador, el Espíritu de Dios que los guiará a toda verdad, venga a ustedes. Y entonces el Señor ascendió en una nube, dice la palabra de Dios, que los discípulos lo vieron subir en las nubes. Y cuando Él llegó a donde el Señor, a donde el Padre lo glorificó y le retornó todo lo que le correspondía por derecho, y lo nombró administrador y juez, y lo sentó a su diestra. Bueno, ¿y dónde está el chulito de la U? Porque la palabra de Dios dice que el Señor, después de ser glorificado y estar sentado a la diestra del Padre, vendrá nuevamente a esta tierra. Y eso es lo que esperamos los creyentes, la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces encontramos que en la cruz el Señor fue nuestro sustituto. ¿Se acuerdan de las características de la crucifixión? 5 características tiene la crucifixión, ¿cierto? Sustitución, expiación, propiciación, reconciliación y redención o rescate. ¿Y esa? ¿Cómo es eso? ¿Eso cómo se come? Señor predicador, dice la palabra de Dios que Él fue nuestro sustituto. Muy difícil de entender. No sé. Okay. Entonces, práctico. Fue nuestro sustituto. Ocupó nuestro lugar en la cruz. Fue crucificado en lugar de nosotros, ¿cierto? Expiación. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así como se hacía en el Antiguo Testamento un ofrecimiento con derramamiento de sangre, Jesús lo hizo y derramó su sangre. Así que su muerte también fue expiatoria, ¿cierto? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Propiciación, el aplacamiento de la ira de Dios. Nosotros merecemos el juicio de Dios. Nosotros no mereceríamos cosas buenas de Dios, porque le hemos fallado a Dios, porque hemos pecado delante de Dios. Pero aún así Él en su misericordia nos envió a Jesucristo para que nos guardara de ese juicio que Él puede ejercer en toda la humanidad. Reconciliación. El Señor Jesús nos reconcilió con el Padre, ¿cierto? Y redención o rescate, nos redimió del pecado. Todo nuestro pecado quedó en esa cruz. Entonces encontramos que estas características o estas cosas que ocurrieron en la cruz fue únicamente, exclusivamente para la salvación de nuestra alma. Y entonces podríamos decir, bueno, y entonces, ¿y el cambio en mi corazón dónde estuvo ahí que no lo vi? ¿En qué paso estuvo? En la curva, en la parte alta, en el chiquito. ¿Dónde quedó? Pero entonces Cristo dice que murió para darnos salvación y vida eterna, ¿cierto? Y resucitó al tercer día por obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios entonces que resucitó, ¿cierto? Se mostró, lo vieron,
comieron con él los discípulos, ascendió y fue glorificado por su obediencia. Cuando nosotros buscamos en qué momento vino la regeneración para nosotros, podemos entender que en el momento que Él muere, nuestro corazón pecaminoso muere juntamente con Él. Y en el momento que Él resucita, Él nos da un nuevo corazón. Un corazón nuevo. ¿Sí? Un corazón santificado. Cuando el Señor Jesús resucitó, su cuerpo era glorioso, había sido santificado. ¿Sí? Había sido en ese momento limpio de toda maldad y de todo pecado. En esos 3 días el Señor fue santificado por el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Así que al resucitar, Dios nos da un nuevo corazón a través de la obra de su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿y tú ya le dijiste al Señor que recibías ese nuevo corazón? Si no lo has hecho, vamos a hacerlo en este momento. La idea es que, sabiendo lo que dice la palabra acerca de nuestro corazón, tanto lo bueno como lo malo, ¿cierto? Tanto lo perverso que hay en él como lo que espera el Señor que haya en él. Asimismo nosotros ya podremos orar con una mejor perspectiva para que Dios continúe haciendo por el Espíritu Santo la obra en nosotros. Un cambio de corazón. Lo único que tú necesitas es saber que ese cambio de corazón es urgente para todos nosotros. Es algo que debemos hacer ahora, hoy, aquí mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no sabemos cuándo es el día en el que el Señor venga. Pero lo que sabemos es que las señales se están cumpliendo y que cada vez estamos más cerca de la venida del Señor. Por eso el pastor, cuando se despide, dice que nos vemos en 8 días si el Señor no ha venido. Porque así están las cosas. Entonces, este tema del cambio de corazón y de tener un corazón para Dios es un tema urgente. Y antes de orar, quisiera que usted reflexionara en lo siguiente. La urgencia de pedirle a Dios un nuevo corazón, o de cambiarnos un corazón, es porque necesitamos obedecerle a Él. Si no tenemos un corazón como el que Él tiene para nosotros, no le vamos a obedecer, no le vamos a servir con eficacia, con eficiencia. Hay muchas personas a las que las malas decisiones que han salido de su corazón los ha matado. Inclusive, hasta allá se ha llegado. Entonces, tú debes reconocer en esta mañana que el Señor lo único que ha hecho es amarte. Y que nosotros, por nuestra dureza de corazón, inclusive nos hemos acostumbrado a fallarle. No debe ser así. Debes reconocer que tu corazón y el mío son perversos, que alejados estamos de Dios a causa de nuestro corazón. Lo único que Dios ha querido a través de Jesús en esa cruz es que nuestra nueva naturaleza sea manifestada ahora. Y parte de esa nueva naturaleza es que cada uno de nosotros tengamos un corazón recto y limpio, como decía el rey David. A veces el corazón te ha impedido servirle a Dios y tienes miles de excusas para no servirle a Dios, para no ir a la iglesia, para no orar, para no leer. Y están las excusas todos los días, a toda hora. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro corazón no es conforme al de Dios. Porque en nuestro corazón hay pecado. Así que existen muchas excusas y muchos pretextos para no hacer las cosas que Dios nos ha dicho. ¿Por qué no puedo hacer esto o lo otro? ¿Por qué no leo la palabra? ¿Por qué no puedo orar? No me dan ganas de ir a una casa de oración o de conocer a Dios en una escuela de fundamentos bíblicos. Tengo miles de excusas, o es el tiempo, o es el trabajo, o es el estudio. Pero realmente no es eso. Es nuestro corazón. Es un corazón que todavía no ha cambiado. Es un corazón que sigue siendo el corazón que teníamos en nuestra vida pecaminosa y que estaba inclinado siempre a hacer el mal. Por eso le
es tan difícil hacer el bien. Es un corazón que